Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión, escucharemos el mensaje Viviendo vidas apocalípticas por el pastor Nicolás Osorio. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra del Señor ahora para nosotros. Todo este pasaje está enmarcado en una idea. Todo este pasaje está enmarcado en la idea de el fin de todas las cosas se acerca. Una expresión totalmente apocalíptica, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Este mundo se va a acabar. Y entonces, por supuesto, la pregunta es cómo vivir a la luz de esa verdad. El mundo se va a acabar, ¿ahora qué hacemos? Nuevamente es importante recordar cómo funciona la escatología bíblica y espero que eso quede martillado, atornillado en sus mentes y en sus corazones cuando piensen y lean textos bíblicos que hablan del fin del mundo y piensen en el fin del mundo. Deberíamos pensar en esto. La idea apocalíptica o la escatología en la Biblia es algo mucho más complejo que simplemente el mundo se va a acabar. La escatología en la Biblia es la idea de la restauración de todas las cosas. Adán y Eva cayeron en pecado y desde ese momento hay una promesa escatológica. Va a venir alguien que va a restaurar todo. Y esa persona ya vino. De manera que la escatología en la Biblia realmente empieza desde el momento en el que Jesús llega y por supuesto su consumación es en su regreso. Les he dado dos ilustraciones para entender la escatología bíblica. Una es la del amanecer y otra es la de la superposición de las épocas o los mundos. Bueno, aquí hay una tercera. Es la idea de dos montes. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esas profecías acerca del futuro, acerca de la restauración de todas las cosas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos esos profetas que hablaban del fin de todas las cosas y la restauración de todas las cosas, debemos pensar en dos montes. Es como si el profeta está aquí de pie y está mirando hacia allá y ve dos montes. Pero entre los dos montes hay un valle. Entonces aquí está el profeta, aquí está el primer monte, aquí hay un valle y luego hay un segundo monte. Y por supuesto, por la perspectiva del profeta, él ve las dos cimas de los montes y no es tan fácil distinguir si hay un espacio entre los dos montes. En realidad, en la visión del profeta, parece como que ambas cosas están ahí. Por eso es que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías y parece que se mezcla su sufrimiento con su victoria y su reino y todo esto. Pero en realidad, cuando lo vemos de lado, nos damos cuenta, no, es que primero había un monte, luego un valle y luego el segundo monte. Bueno, nosotros vivimos en el valle. Nosotros vivimos entre lo primero que veía el profeta y lo segundo que veía el profeta, que aunque él no era consciente posiblemente de que eran dos cosas separadas por un tiempo, nosotros sí somos conscientes de eso y estamos viviendo en ese valle. Entonces, en este mensaje y en este día estamos pensando, bueno, ¿cómo vivir entonces ahí? ¿Cómo vivir en ese valle? ¿Cómo vivir en medio del tiempo escatológico? Los últimos días ya comenzaron. Estamos viviendo
entre el inicio y el final de los últimos días. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir ahí? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que el evento escatológico inaugural ya sucedió y el evento escatológico final vendrá pronto? ¿Cómo vivir a la luz de el fin de todas las cosas se acerca? ¿O cómo vivir vidas apocalípticas? Porque eso es vivir en medio de el final. Y entonces, vidas apocalípticas es básicamente el cristianismo normal. El cristianismo normal es una vida apocalíptica. Y eso es exactamente lo que Pedro está planteando acá. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, vivan así. ¿Cómo? Bueno, 4 cosas. Oren, amen, hospeden y sirvan. Oren, amen, hospeden y sirvan. Vivir el cristianismo normal es vivir a la luz del fin del mundo. Es vivir sabiendo que este mundo se va a acabar. Es vivir sabiendo que Cristo va a regresar. Y entonces es vivir coherentemente con esa realidad. Quiero que veamos esas 4 cosas. Oren, amen, hospeden y sirvan para mostrar que el cristianismo normal es una vida apocalíptica. Primero oren. El fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué tiene que ver la oración con el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver orar con que todo se va a acabar? Bueno, en realidad tiene mucho que ver. Y creo que el libro en el que más claramente lo he visto es un libro de misiones que se llama Alégrense las Naciones, lo escribió John Piper. Y él habla de la oración de una manera que cuando yo dejo de orar, porque creo que todos tendemos a eso, todos tendemos a como acomodarnos y dejar de orar. Orar no es tan fácil, tener tiempos de oración no es fácil. Cuando yo siento que estoy como desviándome y yendo a ese camino de estoy dejando de orar, vuelvo y leo esto, porque realmente me ayuda a recordar de qué se trata la oración. Piper escribe, la vida es una guerra. Entonces él plantea ahí la vida más como una guerra que como algo apocalíptico, pero es muy parecido. La vida es una guerra. No es solo eso, pero siempre lo es. Nuestra debilidad en la oración se debe principalmente a que somos indiferentes a esa verdad. Es decir, el problema es que no entendemos cómo funciona el mundo. El problema es que no entendemos la vida en la que estamos. Esto es una guerra. Esto es una guerra apocalíptica. Esto es una guerra en la que estamos al borde del fin del mundo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos actuar? Y Piper dice, deberíamos orar. La oración es primordialmente un intercomunicador de guerra para la misión del avance del reino de Dios en contra de los poderes de la oscuridad y la incredulidad. Es la idea de cuál es la función de la oración. ¿Para qué oramos? ¿Para qué Dios nos dejó la oración? Si entendemos que la oración es simplemente como un teléfono de habitación para llamar a la recepción y decir, tráiganme mi comida, pues es entendible por qué la oración no es tan relevante para nosotros. Pero si nosotros entendemos que somos más bien como soldados en las trincheras, hagan de cuenta el desembarque de Normandía, una cosa así, Segunda Guerra Mundial, y ustedes están ahí metidos en las trincheras y necesitan refuerzos o si no los van a matar, ese comunicador es valioso. ¿Por qué no valoramos la oración? Posiblemente porque no entendemos en qué mundo vivimos. Tal vez vivimos en un mundo demasiado rosa, en donde simplemente cuestión de trabajar, ganar dinero y gastarlo en cosas que me gustan. Y tal vez por eso es que no entendemos la oración y no oramos. Y es en ese punto en el que la oración se relaciona con una vida apocalíptica. El mundo se va a acabar, es más pronto que tarde, porque Jesús de Nazaret sí es el Mesías, sí era el Mesías y lo demostró resucitando de entre los muertos y ascendiendo a la diestra del Padre. Hace miles de años que eso sucedió, esto ya va a acabar pronto. Así que hay que orar. Hay que rogarle al Señor que nos ayude a permanecer y a perseverar hasta el final y a seguir batallando
hasta que Él venga. Me parece muy útil cómo la nueva versión internacional traduce este versículo, especialmente esa frase sobre la oración. La nueva versión internacional dice: para orar bien, manténganse sobrios y con una mente despejada. Y creo que esa es exactamente la idea apocalíptica. Eso es lo que acabamos de ver en 1 Corintios 7. Sobriedad es lo contrario a la adicción, a embriagarse, a ser dominado por algo externo. Sobriedad es tener la mente despejada. Es una mente que no se deja consumir por los placeres de este mundo. Una mente que no se deja controlar por las cosas de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y ese es todo el mensaje de Pedro. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. De manera que si tenemos una mente despejada, no somos de este mundo. Viene un mundo mejor. El fin del mundo está cerca. El fin de todas las cosas ya viene. Voy a poder orar correctamente. Estoy sobrio. No estoy consumido por las cosas de este mundo. Así que si no oramos, es porque tal vez olvidamos que el fin de todas las cosas se acerca. Tal vez olvidamos Maranata. Tal vez olvidamos que el Señor viene. Orar bien requiere tener una mente despejada. Orar bien requiere saber que el fin está cerca. Orar es una actividad muy apocalíptica. Pero entonces, Pedro no solamente se enfoca en la oración, Pedro se enfoca también en el amor. Y nuevamente, estas son cosas del cristianismo normal. Esto no es nada espectacular y al mismo tiempo lo es, porque es asombroso que podamos hacer todo esto, pero es el cristianismo normal. Versículo 8: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No solo oren, sino además amen. El amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el amor cubre multitud de pecados? Tal vez las respuestas más prácticas serían algo así. El amor nos motiva a pasar por alto ofensas. Si alguien me ofende y yo amo a esa persona, yo voy a estar dispuesto a simplemente pasarlo por alto. El amor implica pasar por alto las ofensas. Pero además, el amor nos va a motivar a lidiar paciente y amablemente con una persona que está pecando contra nosotros. Supongamos que es un pecado que usted simplemente no puede pasar por alto porque hay que lidiar con eso, ¿no? Pero si usted ama a esa persona, usted va a poder ayudarle a esa persona a lidiar con su pecado y no más bien usar el pecado de esa persona en su contra para decirle a todo el mundo: mire, esa persona está en pecado. Santiago 5, 19 al 20 usa la misma expresión y lo dice de esta manera: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, entonces ahí el amor es hacer volver a la persona que se extravió. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y eso suena apocalíptico. ¿Por qué? ¿Qué tiene de apocalíptico perdonar a alguien? ¿Qué tiene de apocalíptico amar a una persona como para ayudarle a volver al camino y finalmente que esa persona sea salva? Bueno, tiene mucho de apocalíptico, porque la pregunta es: ¿de dónde viene esa capacidad para perdonar? Si usted en este momento está viviendo en amargura hacia una persona, la pregunta es: ¿de dónde va a sacar usted la capacidad para perdonar? ¿De dónde debería usted sacar esa capacidad? Y la respuesta, tal vez la mejor respuesta, es esa parábola de Jesús del hombre que debía muchísimo dinero y el rey lo perdona, y luego ese hombre sale y encuentra a alguien que le debía poco dinero y no es capaz de perdonarlo y lo envía a la cárcel. ¿De dónde saca usted la capacidad para perdonar? Respuesta: del Evangelio de Jesucristo, de todo lo que nos ha sido perdonado. Mire, ¿por qué usted no puede perdonar a alguien? Simple, porque usted piensa que esa ofensa es demasiado alta. Usted está demasiado ofendido por el pecado de esa persona y usted no es capaz de perdonarlo. Entonces, eso significa
que usted no ha reflexionado en todo lo que le ha sido perdonado a usted. ¿Cuánto costó para que usted fuera perdonado? La sangre del Hijo de Dios. El evento escatológico inaugural. Cristo murió y resucitó. Y por eso es que somos perdonados. Y si usted está convencido y tiene claro el perdón de Dios para usted por la obra de Cristo, entonces usted es capaz de perdonar a otro. Si usted no tiene en cuenta lo que Cristo hizo y Cristo pagó para perdonarme a mí, entonces usted nunca va a poder perdonar. Perdonar, amar a alguien para cubrir su pecado en ese sentido, amar a alguien para pasar por alto la ofensa, amar a alguien para perdonarlo, es algo completamente apocalíptico. Si no perdonamos es posiblemente porque no somos conscientes de que estamos al borde del fin del mundo. Tercero, hospeden. Y este es uno que yo no me esperaba aquí. Versículo 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. El fin está cerca. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, hospeden. ¿No les parece que es interesante que Pedro conecte una cosa con la otra? El fin de todas las cosas está cerca, entonces hospeden. ¿Por qué ser hospitalarios es algo apocalíptico? Bueno, la hospitalidad es una expresión de ese amor que acabamos de ver, por supuesto. Es una expresión del amor de Cristo hacia nosotros. Pero además hay que pensar en términos del tiempo de Pedro. Miren, si nosotros viviéramos en el tiempo apostólico, tal vez entenderíamos mucho mejor cómo interpretar nuestros tiempos, ¿no? Cómo interpretar el mundo en el que vivimos. Cuando Pedro habla de ser hospitalarios, ¿qué puede tener en mente en su época? De pronto llega un misionero, ¿no? Llegó un misionero a la ciudad, un misionero que viene viajando por semanas, un misionero que ha estado en peligro de muerte en todo ese viaje. Piensen en el apóstol Pablo. Llega a Jerusalén, ¿quién lo va a hospedar? Incluso hospedar a Pablo implica un gran riesgo, porque a Pablo lo están persiguiendo. La mentalidad de Pedro es muy similar a lo que Piper decía en su libro de las misiones. Vivimos en un mundo de guerra y los misioneros están haciendo su labor. Hombres y mujeres que sacrifican su comodidad para ir a extender el reino, para que la luz consuma las tinieblas. ¿Y qué podemos hacer nosotros por ellos? Pues podemos hospedarlos. Esa es la mentalidad de Pedro. Noten que es algo apocalíptico. Ambas, tanto la persecución como las misiones, son implicaciones escatológicas. Ahora, nosotros en nuestro tiempo tal vez no vivimos de esa manera. Un misionero viene en avión. Es fácil, ¿no? No suena tan apocalíptico, no suena a un tiempo de guerra. Pero en realidad, cuando hospedamos a alguien, lo que estamos diciendo es: los recursos que yo tengo, todo lo que Dios me ha dado, está al servicio de los demás. Porque finalmente este mundo se está acabando. Estamos al borde del fin del mundo. Todo lo que yo tengo puede ser usado para bendecir a otros, para el bien de mis hermanos. La pregunta es: ¿por qué usted no hospedaría? ¿A usted le costaría pensar en usar sus cosas, su casa, su comodidad, sacrificar su comodidad para bendecir a otro? Si es así, es tal vez porque usted está demasiado arraigado a este mundo. Y por eso Pedro dice en el versículo 9, sin murmuraciones. Esa última expresión es clave, porque es muy fácil recibir a alguien y después murmurar. Pero eso no es una mentalidad de el fin de todas las cosas se acerca. Si el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué importa su casa? Si el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué importa esa comida costosa que a usted le gusta? O su comodidad. Finalmente todo se va a acabar. Eso es vivir vidas apocalípticas. Es vivir pensando en el fin de todas las cosas se acerca. Y finalmente, sirvan.
versículos 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El fin de las cosas está cerca, entonces sírvanse unos a otros. Lo apocalíptico en este punto es el servicio cristiano. ¿Qué tiene que ver servir a alguien con una vida apocalíptica, con el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver o qué tiene de apocalíptico servir a las personas? Bueno, si usted conoce la Biblia, usted puede ser que esté de acuerdo conmigo en decir que el versículo 10 de 1 de Pedro 4 es un versículo que no tiene sentido en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque lo que está planteando el apóstol Pedro es algo que implica un cambio en la mentalidad del Antiguo Testamento. Antes, eso de sírvanse unos a otros, porque cada uno ha recibido un don especial, porque cada uno de ustedes, siendo hijos de Dios, tiene el Espíritu Santo, eso no existía. Antes era como ciertas personas tenían una capacidad especial para servir al pueblo de Dios y los demás eran casi como usuarios de esa gracia. Recuerden ese pasaje en el que Moisés y Josué están hablando porque 70 hombres están profetizando y después dejan de profetizar, pero hay 2 que siguen profetizando y Josué le dice a Moisés: ¿no te preocupa que estén profetizando? Y Moisés le dice a Josué: ojalá todo el pueblo tuviera el Espíritu de Dios para que todos profetizaran, ¿no? Esa es la esperanza de Moisés, ese es el anhelo de Moisés. Ojalá todos tuvieran al Espíritu para que todos pudieran servirse unos a otros. ¿Qué fue lo que pasó 50 días después de que Jesús se fue? Estamos hablando de Pentecostés. Ese día sucedió un evento escatológico impresionante, algo que trajo un cambio en el pueblo de Dios, y ese cambio fue que el Espíritu Santo descendió sobre todos, todo el pueblo. Moisés hubiera querido ver esto, hubiera querido estar aquí entre nosotros y pensar: todos estos jóvenes tienen el Espíritu de Dios. Y entonces Pedro dice: ustedes han recibido un don especial, úselo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Mire, esto es muy escatológico, la idea de que cada creyente es único. Cuando lleguemos al cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a ver cómo cada uno de nosotros aporta algo fundamental para la gloria de Dios. Cada persona que esté ahí en el cielo nuevo y la tierra nueva, cada persona tendrá algo que aportar para la gloria de Dios de una manera única, como una orquesta en donde cada instrumento suena de una manera especial, específica, y cada instrumento es necesario para completar esa gran sinfonía. Eso es exactamente lo que está construyendo Dios en este tiempo. Un pueblo en el que cada uno tiene algo que aportar particularmente. Eso es escatológico. Eso es apocalíptico. Entonces la pregunta es: ¿estamos dispuestos a servirnos unos a otros? ¿Por qué alguien no estaría dispuesto a pensar: bueno, ¿cómo puedo yo servir a otros? ¿Saben? Una de las cargas muy fuertes que yo tengo en cuanto a la iglesia es la idea del servicio. Es la idea de pensar: yo llego a una iglesia local y servir es básicamente hacer algo, ¿no? Algo muy activista. Tengo que hacer algo, tengo que servir. Yo me pregunto si el apóstol Pedro tiene eso en mente acá. O sea, esos servicios son muy útiles, pero la pregunta es si ese es el servicio que el apóstol Pedro tiene en mente acá. Claramente no, porque miren lo que dice el versículo 11: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Si todo el servicio que hay es poder cantar, tocar un instrumento, o enseñar una clase, o lavar un baño, pues ¿cuántos creyentes en este mundo están sirviendo? Muy pocos, porque muy pocos hacen eso. Solo un porcentaje en cada iglesia hace eso. Pero si estamos hablando de hablar la palabra de Dios unos a otros,
para edificación. Si estamos hablando de abrir nuestra casa para que otros vengan y sean edificados, si estamos hablando de perdonar a otros, si estamos hablando de amar a otros, si estamos hablando de orar por otros, entonces todos deberíamos estar sirviendo. Y cada uno tiene una capacidad especial, un poder dado por el Espíritu Santo para enfrentar un mundo que se está acabando en un tiempo apocalíptico. Y hemos sido dotados para hacerlo, para representar a Cristo correctamente en esta tierra. Noten cómo termina el versículo 11. Deberíamos servirnos unos a otros para que en todo Dios sea glorificado mediante ¿quién? Mediante Jesucristo. Cuando nosotros servimos a otros, con ese don, con esas capacidades que Dios nos ha dado para servir a otros, estamos demostrando que la obra de Cristo fue efectiva. Estamos demostrando que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, es el Mesías, capacitó a su pueblo con el Espíritu Santo y ahora lo estamos representando a Él. Así que cada vez que usted ora, cada vez que usted ama, cada vez que usted perdona, cada vez que usted abre su casa para el bien de otros, cada vez que usted usa lo que tiene para servir a otros, está representando a Cristo. Y eso es muy apocalíptico. Entonces, el pasaje comienza y el pasaje termina haciéndonos pensar en el fin. Versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Y luego, versículo 11 al final, a Él, a Cristo, le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Solo hace falta que esas dos cosas confluyan. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir mientras tanto? Respuesta, vivan el cristianismo normal. Eso es vivir una vida apocalíptica. Oren, amen radicalmente, pasando por alto ofensas, perdonando como fueron perdonados por Cristo, porque el fin está cerca. Hospeden, abran sus casas, usen sus recursos para el avance del evangelio y el bien del pueblo de Dios. Sírvanse unos a otros usando ese don especial que Dios les ha dado para que sean administradores de la multiforme gracia de Dios, esa manifestación única de la gracia de Dios sobre ustedes para bendecir a otros y glorificar a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando el mundo que observa ve al pueblo de Dios actuando así, va a decir, esta gente es de otro mundo. Y eso es justamente lo que queremos. Mostrarles a todos que estamos esperando un mundo mejor, que el fin de todas las cosas se acerca y que por lo tanto vivimos a la luz de ese fin. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.